Eran tantos golpes, el maltrato, la falta de sueño, todo a la vez que no tenía tiempo para pensar en lo que tenía que hacer. Esta es quizá una de las frases más contundentes de Crímenes de Familia, una película muy ambiciosa del director argentino Sebastián Schindel, que a través de una narrativa de profunda tensión y suspenso, se desarrolla en una suerte de drama judicial y familiar, mostrando dos supuestos crímenes y sus consecuencias en los tribunales, en la familia y en la parentela. Busca una fuerte crítica social a través de la reflexión de distintos tópicos muy actuales: la violencia intrafamiliar, la violencia por razones de género, la corrupción judicial, la guardia y custodia de los menores, entre muchos otros, que de manera dosificada y sutil construye fuertes personajes dotándolos de una humanidad absoluta. Acompáñanos a conocer qué relación tiene con nuestro quehacer cotidiano y, más aún, cómo se relaciona con el contexto político y social que vivimos. Quédate a descubrirlo. Esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Crímenes de Familia, como ya lo vieron en la introducción, y nos acompaña la doctora Karina Gómez Frot, quien además se ha especializado mucho en esta relación que existe entre el derecho y el cine. Y con esa pregunta me gustaría empezar, querida Karina. ¿Cuál es la relación que existe entre el derecho y el cine? Pues es compleja. Son dos disciplinas muy diferentes, ¿no? Sin embargo, a nosotros los abogados nos funciona el utilizar el cine o quizás algunas escenas cinematográficas para vincularlas con la enseñanza, en este caso, en mi caso particular, con la teoría general del proceso. No soy la única que me dedico al cine y el derecho. Pertenecemos a una red iberoamericana de profesores de derecho que vinculamos el cine y el derecho. Ahora, esta película, perdón Karina que te interrumpa, maravillosa que nos recomiendas, Crímenes de Familia, en donde, bueno, podríamos hablar varios programas sobre cada uno de los temas que aborda. Sí. Y uno con el que me gustaría empezar es precisamente con la violencia familiar. ¿Cómo la logramos identificar o cómo, para quienes nos están viendo, que desde luego los invitamos a que vean la película, no les vamos a dar ninguna información más allá, sino que se queden picados para que vayan a ver, para que la vayan a ver, pero un poco entender estos elementos que seguramente ellos van a ir identificando a lo largo de la misma. Me gustaría empezar con este tema, violencia familiar. Pues sí, esta película Crímenes de Familia es una película filmada en este año. Y pues fue un descubrimiento encontrarla en estas plataformas y darme cuenta de que el cine argentino pues tiene mucho que darnos. Y sin embargo, Crímenes de Familia muestra un fenómeno de violencia intrafamiliar y violencia que se da dentro de los matrimonios, que se puede dar en cualquier parte del planeta, ¿no? Sí. Es decir, que los argentinos rescatan, sobre todo este director Schindel, rescata dos procesos jurisdiccionales en Argentina, en Buenos Aires, uno criminal, es decir, un proceso penal, y un proceso familiar, que se van entretejiendo dentro de la película. Y cuando tú me preguntas de la violencia intrafamiliar, yo concretaría que se trata de violencia que sucede dentro de un matrimonio, ¿no? Y sobre todo por el uso de drogas, por la falta de trabajo, por a veces las parejas se enamoran perdidamente, pero sin embargo después algo pasa, el amor se acaba y el problema es el procrear hijos. Y el gran problema que estamos viendo en todos los países del mundo es después de esa separación, lo que sucede con esos hijos. ¿Qué desarrollo pleno puede tener un hijo que ve que sus padres se pelean de esa manera, que se violentan de esa manera, que se agreden así y que incluso pues hay un atentado, pero no los quiero spoilear, obviamente, pero obviamente el chico es acusado por homicidio, ¿no? Por atentado, por querer matar a su exmujer, o todavía mujer, porque parece ser que ni siquiera están divorciados. Sin embargo, se pelean de tal manera que ya la mujer ha conseguido órdenes de restricción
órdenes de restricción, incluso apoyo de la policía para que este personaje no se acerque a ella, y sin embargo, pese a que existen estas órdenes de restricción, él se acerca. Y bueno, la película muestra cómo cualquier proceso jurisdiccional siempre hay dos versiones. Entonces, tú al inicio ves la versión de él, sí, del chavo, que es un chico joven, muy guapo, sin embargo destrozado, pese a su juventud, se le ve una tristeza impresionante en su rostro porque no ha podido ver a su hijo, ¿no? Se le impide entonces la convivencia con el hijo. Y pues tú le crees todo, porque siempre cuando nosotros solamente en un proceso jurisdiccional solamente oímos una versión de los hechos, le creemos a veces sin más a esa versión, y sin embargo después está la contraparte y de repente oímos la versión de la mujer y cómo es contrastante y cómo es totalmente opuesta a lo que dice él, ¿no? Esta violencia intrafamiliar sucede con mucha frecuencia y sobre todo por la lucha por la custodia de los niños, ¿no? De los niños, de las niñas, de los adolescentes. Es una problemática también nacional muy fuerte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un montón de tesis de jurisprudencia en relación a lo que importa para los niños, niñas y adolescentes una vez que los padres se separan, ¿no? ¿Y qué importa? Pues hay una frase que ya es un cliché que se llama interés superior del menor. Interés superior del menor. Y ahora lo mencionas, es una película argentina, pero ahorita estás tocando esta relación que nos podríamos identificar con México. O sea, es algo, a pesar de que formamos parte del mismo continente, y el tema de la violencia familiar, el tema del interés superior del menor, no es algo regional, es algo que sucede en todos lados y que tiene que visibilizarse. Y el cine nos ayuda mucho, Karina. Nos ayuda a entenderlo y también a hablar un poco sobre estos contextos, ¿no? Me gustaría que lo enfocáramos también a México, como ya lo venías diciendo. Sí, claro. Pues tenemos muchos problemas. Una problemática tremenda, pero creo que no hemos encontrado la fórmula. Pese a que existe un centro de justicia alternativa que ofrece mediación a las partes, no hemos encontrado la solución de tajo a este problema. Últimamente hemos sabido de mujeres que antes de dar a sus hijos al otro progenitor se matan incluso a los hijos. Verdaderamente unas historias de terror. ¿Y habría algún tema en el contexto, o influiría el contexto político, económico, más bien sobre todo el contexto económico, social? ¿O puede suceder en cualquiera? Porque a veces hay un estigma, ¿no? Que de pronto, pero esto pasa en todos los contextos. En todos los niveles sociales lo he visto, en todos. He tenido, no sé si la fortuna o la desgracia de haber sido pues abogada familiar por muchísimos años, más de 30 años. Y tuve la oportunidad de acercarme a muchas de estas personas que sufren terriblemente el no poder convivir con sus hijos. Es una de las cosas más dolorosas que puede haber en la vida, ¿no? Sí, es una de las cosas dolorosas, y vamos a seguir platicando de esta película de Crímenes de Familia. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos a Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta película de Crímenes de Familia, y nos acompaña Karina Gómez Frot, quien ya hablamos sobre la violencia familiar, un contexto de la misma. Y otro tema que se aborda, que me parece de gran relevancia, es la figura de trabajadora del hogar. Un tema relevante que recientemente es importante atenderlo, visibilizarlo. Platícanos de esta parte dentro de la película. En la película hay una chica que viene del norte de Argentina
y representa al trabajo doméstico. Bueno, es una trabajadora doméstica que incluso ya tiene un hijo, y los patrones, porque pues así tendríamos que llamarlos, los patrones de esta chica aceptan que incluso viva junto con su hijo, ¿no? Con uno de sus hijos, que es un niño chiquito que se llama Santiago, y que ha sido incluso adoptado no adoptado legalmente, pero sí de hecho por esta pareja de argentinos ricos, porque viven en una zona muy privilegiada en La Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Y pues en el norte, pues la cuestión es que la película también muestra lo que es la desigualdad social, no nada más de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Esa diferencia social tan tremenda que existe entre esos empleados domésticos que pueden ser jardineros, mozos y sirvientas, que sirven a los patrones casi como en un estado de esclavitud, como si no se hubiese abolido la esclavitud. Últimamente hubo algunas propuestas, y bueno, aceptadas ya y aprobadas, en el sentido de obligar a los patrones para que inscriban a sus trabajadores en el Seguro Social. Y pese a eso, yo quisiera preguntar cuántos de nosotros, las personas que nos ayudan en casa, han hecho ese esfuerzo de registrar a sus trabajadoras domésticas en el Seguro Social para que obtengan beneficios del Seguro Social, para que obtengan medicinas, para que obtengan una atención médica, para que obtengan una pensión de retiro, ¿no? Entonces, esto debería ya de estar implícito en el momento en que llega una chica con nosotros a pedir un empleo y un empleo doméstico. Nosotros tendríamos que tener ya esa obligación de inscribirlos en el Seguro Social. Y sin embargo, yo no llevo esas estadísticas, y ahora pues con la pandemia ha pasado lo contrario. Creo que cada vez hay menos registrados en el Seguro Social. Pero es totalmente injusto y en contra de la dignidad de estas personas el hacerlas a veces trabajar muchísimo más de 8 horas al día, el tenerlas concentradas en unas posilgas, perdón la expresión, que se llaman sus cuartos a veces de servicio. Y para nosotros mismos como mexicanos y como respetuosos de los derechos humanos, eso no lo deberíamos de permitir. Nadie debería de permitir que se trate indignamente a otra persona. Lo hemos visto en algunas películas como la de Roma, que en Roma vimos a Yalitza Aparicio, que fue la sensación, y que nos dimos cuenta de que se visibilizó el hecho de que hay chicas de servicio que hablan lenguas indígenas, que a veces no saben ni siquiera hablar español, y que están tratadas como esclavas, ¿no? Que están al servicio de la familia todo el santo día. Y no lo deberíamos de permitir, digamos. Son esclavizadas. Esta figura dentro de la película, cómo llega, incluso cuenta su historia de cómo llega a trabajar a la casa de los familiares, y es una esclavitud, es una venta, podríamos decir, incluso del padre, del trato que tenía. Es un tema de la figura de trata de personas, la vemos muy clara. La trata de personas vendría siendo la esclavitud de la actualidad, ¿no? O sea, no se rompe, y en esta posibilidad que tienen que ver a los hijos con venderlos a cierta edad y decir, bueno, vete a trabajar a la ciudad sin saber en qué condiciones se van a ir, ¿no? Y creo que eso también lo marcamos, se ve en Argentina, pero también lo vemos en México, y con la película de Roma quizá coincidieron varios factores que seguramente nos podríamos hablar en otro programa de lo mismo, pero donde el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el cine se entremezclaron para poder construir este marco normativo del que ya nos estás platicando, y creo que es un reflejo muy claro de hacia dónde vamos. Y la figura de los organismos internacionales, que en esta película hubo una participación importante y estuvo muy marcada, que la retomaron para visibilizar estos contextos. Platícanos de esto, Karina. Pues fue ONU Mujeres que también apoyó a hacer esta película, y bueno, esta chica parece ser la que hace el papel, también, de hecho, era también una trabajadora doméstica, y se le llamó para hacer este papel. Lo que yo te puedo decir, y lo que se me hace interesantísimo también, es rescatar cómo ella comete un delito.
que también precisamente es la inculpada en este proceso penal, y comete este delito y durante el proceso penal hay una figura trascendental que es la psicóloga. Cómo la psicóloga y la conclusión que emite esta psicóloga es verdaderamente brutal. Porque al fin y al cabo la cataloga a esta persona del servicio doméstico como una persona incapaz de incluso poder autogobernarse a sí misma, incapaz de ser consciente de lo que hace. Entonces hay veces que se les trata a estos personajes como pues incapaces, sin que se les haya declarado como tales, ¿no? Y por otro lado, el trato que los patrones le dan como si fueran muy buenos, como si fueran, etcétera, pero al fin y al cabo sí hay una relación de subordinación siempre, sí hay una relación de dominación, y pues creo que no está bien. No vamos a superar nunca estos defectos dentro de nuestra sociedad hasta que no entendamos que no podemos otorgar ese trato a las personas que nos sirven y que prestan su servicio. Y que esas personas que nos sirven y prestan el servicio tienen todos los derechos igual que nosotros. Y hay que respetarlo. Y entonces, pues esos patrones que les duele el codo y dicen, ¿por qué yo la voy a tener que estar registrando en el Seguro Social? Me va a salir en un dineral estar pagando las cuotas patronales, pues ni de relajo. Y entonces, pues la cuestión no se ha regularizado. Claro. Y seguimos en un país de simulaciones, porque al fin y al cabo, pese a que ya tengamos toda esta reglamentación, pues es una simulación, Diego. Claro, y pueden haber trabajadores que tienen 20, 30 años que dicen, forma parte de la familia, bueno, o sea, no está formando parte de tu familia, al contrario, le estás generando una carga, y que al final de los 20, 30 años tú le puedes dar las gracias por considerar que quizá ya no tiene las condiciones físicas para poder seguir realizando estas actividades, y se va a su pueblo, se va sin ninguna prestación. Si bien le va, le van a pagar los 3 meses, ¿no? Sí. Con sus 20 días por año y vámonos, ¿no? Claro, y eso sí les va bien, ¿no? Sí, seguramente habrá otro que le dirá, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, y hasta aquí llegó la relación. Y en generalmente las trabajadoras del hogar, o en este tipo de actividades, son mujeres. Y aquí creo que también se atiende el tema de las mujeres, o porque al final las protagonistas, cada una de ellas en su contexto son mujeres. Un poco de esta figura me gustaría que nos platicaras de cómo también desde diversas perspectivas, de diversas ópticas, vemos el contexto de cada una de ellas, ¿no? Bueno, la mujer más importante aquí es una actriz pues muy conocida en Argentina y en el mundo, y también por Pedro Almodóvar, ¿no? Fue su actriz favorita en algún tiempo. Es una bellísima actriz, Cecilia Roth. Cecilia Roth hace el papel de mamá. Ella sí se solidariza es solidaria tanto con esta empleada doméstica que tiene, y también al final va a ser solidaria con todas las mujeres alrededor de ella, pues se va a dar cuenta de que tiene que expresar esa sonoridad que existe entre las mujeres, de apoyarnos entre nosotras mismas, porque si no nos lleva el tren, ¿no? Y entonces, pues, a veces es difícil encontrar esta solidaridad entre nosotras. A veces no es fácil encontrarla. Pero cuando la logramos, pues es una maravilla, como en esta película. Vamos a una pausa, vamos a ver La Voz del Alebrije y regresamos a Cultura del Derecho. No se vayan. Serva padrona. De niño, en mi casa nunca tuvimos a alguien que le ayudara a mi madre en las labores domésticas. Sin embargo, recurrentemente visitaba amigos que convivían de manera natural con los hijos de la empleada, quien, además de hacer el aseo, la comida y de cuidarnos, no oficialmente era la encargada de dirimir los asuntos conflictivos entre los hermanos, las compras de emergencia para los invitados, las consultas de moda con la madre y hasta las recomendaciones para el menú del domingo.
Curiosamente, un día simplemente dejaban de existir o eran sustituidas por otras empleadas, para nunca más volver a saber de ellas. El trabajo doméstico es una actividad no pocas veces representada en el arte, y las razones por las cuales ha sido capturado en cuadros, poemas, historias, óperas o intermezzos ha sido por simple estética o lo paradójico e injusto de su fin. Por ejemplo, Pergolesi en 1733 musicalizó La Serva Padrona. Es la historia de Serpina, la sirvienta de la casa de Uberto, que controla absolutamente todo, hasta el propio Uberto. Un día, harto del dominio de Serpina, Uberto le pide a su criado Spone le busque una mujer para casarse y deshacerse de una vez por todas de esa criada que se cree patrona. Serpina, por su parte, desea ser respetada y en un recitativo clama: ¿entonces por ser la criada debo aceptar el maltrato? No, señor, quiero ser respetada, quiero ser reverenciada, como una patrona, como una patronísima. La tensión entre Uberto y Serpina es palpable e inevitable. Ella clama respeto y él no quiere problemas. Al final, y después de un cómico engaño, Uberto se da cuenta que siempre ha amado a Serpina y promete casarse con ella. ¿No les parece interesante que una historia del siglo XVIII sobre las empleadas domésticas siga teniendo tanta pertinencia en el siglo XXI? Esa relación que va más allá de lo contractual, de ayuda denostada y llena de obligaciones, y en el caso de nuestro país, una actividad pobremente remunerada, debería generar derechos. Yo creo que sí. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tantas actividades delegas en tu casa? ¿Tienes empleados bien pagados y con derechos o promueves la esclavitud suave? Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando esta película Crímenes de Familia. Hay muchos temas que nos quedan en el aire, el tema judicial, el tema de la ética y sobre todo cómo lo podríamos imaginar o ver en alguna obra literaria. Karina Gómez Frot. Bueno, pues podría decir rápidamente que la película de Crímenes de Familia es importante para revisar la ética de los abogados y también cómo se comportan algunos jueces y magistrados. Esto tampoco es exclusivo de Argentina, lo vemos en todas partes del mundo, hasta de los países muy desarrollados. ¿Cómo podemos hacer para exigir jueces honestos, jueces que no se vendan, jueces que no entreguen pruebas? Sobre todo abogados que no exijan a sus clientes 400,000 pesos para ganar un asunto como si fuera una cuestión de vendimia, ¿no? Cuando la justicia entonces no es lo importante, sino a ver cuánto dinero y cómo aceitan, esa es la palabra que utilizan, a los jueces y a los magistrados para que se libere a un hijo que está en la cárcel. Entonces, pues eso es preocupante. Eso es preocupante. Y volvemos a algo importante de la película. La película nos deja entonces un mensaje de que hay veces que hay que hacerse justicia por propia mano, cosa que la tenemos totalmente prohibida en la Constitución. Claro. Que deberíamos de tener confianza en nuestros jueces y no en estarnos haciendo justicia por propia mano y sacar las pruebas por otro lado y hacer justicia, porque al fin y al cabo se hacen justicia, pero luego no como quisiéramos los abogados civilizados que creemos en un sistema de justicia legal y en un poder judicial honesto. Y en eso deberíamos creer, y también me gustaría que nos platicara sobre tu libro, Derecho Procesal Familiar, que además nos permite también entender todo este contexto dentro del cine. Tuve la oportunidad de litigar muchísimos años, de postular como abogada de las partes litigantes. Fui tanto abogada de mujeres como de hombres también. Es decir, que yo no puedo decir que sea solamente abogada de mujeres, también de muchos hombres, que los vi sufrir muchísimo, sobre todo por cuestiones de custodia. Entonces, pues, este es mi tesis de maestría y pues estoy muy contenta de que tengamos una nueva edición de Derecho Procesal Familiar. Es un libro de texto para aquellos interesados en el derecho procesal familiar. Sin lugar a dudas, y este libro y entender esta figura de
que la violencia y todos estos aspectos no tienen género. Como lo decías, hay situaciones en las cuales los padres viven o las madres viven esta situación y que tenemos que entenderlo y visibilizarlo como sociedad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Karina, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Diego, como siempre. Me encantó que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los invitamos a otra emisión más de Cultura al Derecho.